Con nosotros está ya nuestro siguiente invitado, él es Alberto León, es profesor de Arqueología de la UCO, pero concretamente yo lo tengo que presentar como director de excavaciones de un proyecto muy interesante que se está desarrollando en el Patio de los Naranjos y además del que tenemos que hablar. A mí me encantaría hablar largo y tendido, aunque ya saben que el tiempo aquí es un poquito reducido porque es noticia, es información y sobre todo es historia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues ¿cómo se comienza a trabajar en este proyecto y qué es lo que se han encontrado ustedes? ¿Qué hay debajo de lo que nosotros conocemos ahora mismo como el monumento, pues uno de los más famosos del mundo, que es la Mezquita Catedral? Pues lo que estamos haciendo ahora, hunde sus raíces, bueno, se suponía lo que podía aparecer, hunde sus raíces en un proyecto que venimos desarrollando desde la Universidad de Córdoba a partir del año 2015. Ajá. Un proyecto para el que recibimos una financiación del Ministerio que tenía como objetivo digitalizar los fondos del archivo que había pasado a tutelar el Museo Arqueológico de Córdoba y que correspondía al arquitecto Félix Hernández, arquitecto que ejercía de arqueólogo o que ejercía de arqueólogo-arquitecto, una figura poco definida durante prácticamente toda la segunda mitad del siglo XX. Y él fue, entre otras muchas cosas, el responsable de la gestión de Medina Zahara, de la reconstrucción del Salón de Abderramán III, por poner algo muy conocido, pero también fue el responsable de las excavaciones que se hicieron en el interior de la mezquita entre 1931 y 1936. De esa información realmente no había prácticamente nada publicado. Se habían hecho algunos estudios parciales, no exhaustivos, que habían tomado parte de la información de ese archivo y que había dado pie a muy diferentes interpretaciones y que ha dado pie también a mucha confusión. Con ese proyecto de digitalización pudimos tener acceso a todo lo que conocemos de ese fondo, que era un fondo riquísimo de fotografías, croquis, anotaciones y planos de lo que él había podido documentar, tanto en el interior del oratorio como en el patio. En el patio, que es donde ahora estamos interviniendo, hasta 2009 solo había un croquis hecho, un dibujo a mano alzada hecho por el que entonces era el director del Museo Arqueológico de Córdoba, que era Samuel de los Santos Gener, y que se había publicado en un libro sobre la mezquita y todos habían ido asumiendo más o menos como posible iglesia dentro del patio. En el año 2009 hubo un investigador de Granada que publicó. Él tuvo acceso a algunos de los documentos de ese archivo de Félix Hernández y publicó un plano sobre una fotografía de ese archivo que cambiaba un poco lo que conocíamos de ese edificio. Pero al digitalizar los fondos nos dimos cuenta de que ese plano no era completo, las interpretaciones que se habían hecho sobre ese plano no eran completas y propusimos la posibilidad de hacer una reexcavación de lo que ya se había excavado, de lo que parcialmente se conocía, para poder documentarlo con técnicas actuales, con un planteamiento arqueológico actual y sobre todo integrándolo dentro de otros proyectos que estamos desarrollando desde la Universidad de Córdoba, que lo que pretenden es reconstruir la evolución de todo el sector suroccidental de Córdoba a lo largo de la historia, donde queda configurado y definido el centro de la ciudad desde por lo menos el siglo V, si no antes, hasta el final de la Edad Media. Estamos viendo imágenes de ese trabajo. ¿Cómo se desarrolla este trabajo? ¿Cómo se empieza y cómo se llega hasta el punto en el que ahora mismo están ustedes inmersos? Pues como digo, todo parte de la documentación del archivo, de un exhaustivo trabajo de pues, lectura, que no es fácil, de identificación de las fotografías con elementos que puedan aparecer en los planos, de georreferenciación de esos planos, teníamos una serie de puntos para poder situarlos sobre el terreno, y a partir de ahí, teniendo en cuenta que ha habido intervenciones que se han realizado en el patio para cambiar toda la instalación eléctrica, se dio la oportunidad de poder hacer un pequeño, abrir un pequeño espacio y se pudieron localizar algunas de las estructuras. A partir de ahí, planteamos a la administración competente, a la Consejería de Cultura, la realización de una excavación arqueológica para poder registrar esa información y poder hacer la lectura arqueológica sobre el material real, directo sobre el terreno y no sobre unos planos que siempre dan una información limitada. ¿Qué sucede? Que tenemos unas limitaciones. Primero, nos limitamos a excavar aquella zona que ya excavó Félix Hernández. Eso lo que va a provocar, y de hecho está sucediendo ya, es que
nos va a resolver algunas cuestiones, pero nos va a permitir plantear otras muchas, ¿no? Y ahí nos podemos quedar. Vamos a excavar estamos excavando solo lo que excavó Félix Hernández. Y también tenemos otra limitación física, que es el espacio de los Naranjos, o las calles de los Naranjos. Eso obliga a que no lo hagamos todo de una sola vez, sino que tengamos que abrir limitándonos a las calles que están definidas por los Naranjos, y vamos abriendo una zona. Cuando la documentamos fotográficamente, estratigráficamente, planimétricamente, etcétera, la cubrimos para poder abrir otra, porque una de las cuestiones que no nos planteamos es desmontar o levantar ninguno de los árboles para no cambiar la esencia del patio. Por supuesto, y la estructura que ahora mismo tiene. ¿Ha habido algún descubrimiento que haya llamado la atención? ¿Ha habido algo que no estuviese antes pues sobre esos planos de los que estamos hablando, o de ese mapeo que se había hecho previamente? ¿Hay algo que podamos destacar? Sobre el último plano que servía de punto de partida, diríamos, ese plano que se publicó en el año 2009 y que dio pie a alguna interpretación, ya sabíamos que Félix Hernández continuó excavando y había otros elementos que no aparecían, ¿no? Uno de ellos es una estructura semicircular, una exedra, un ábside, que no aparecía en aquel plano, pero nosotros sí conocíamos de su existencia porque teníamos fotos, planos, etcétera. En realidad hemos documentado lo que tenía que salir, que lo ha comentado una colega recientemente. Lo que se ha documentado es lo que se tenía que documentar, es decir, el edificio que sabíamos que iba a aparecer. Pero lo que sí podemos ahora es hacer una lectura de la evolución. Sabemos que no todo es de una única fase, sabemos que hay varias fases en el proceso de evolución, que el edificio sobre un plano no se capta realmente las dimensiones del conjunto, y al tenerlo físicamente sabemos de las dimensiones, de la monumentalidad del conjunto. También hemos podido bajar en algún pequeño espacio donde no pudo excavar o donde dejó la excavación Félix Hernández, y podemos fechar esos edificios, con lo cual tenemos ahora mismo, en el momento actual de la investigación, una secuencia en la que el edificio monumental está funcionando en el siglo V y experimenta una transformación, una monumentalización en el siglo VI. Pero también hemos podido documentar fases muy interesantes que hasta ahora estaban inéditas, no solo en la mezquita, sino prácticamente en toda la ciudad, que es una etapa bien fechada por la documentación histórica, entre el 711, que es cuando llegan los musulmanes a Córdoba, y el 785, que es cuando se construye la mezquita, que es una etapa bien definida en la que sabemos que las estructuras que formaban parte del edificio previo, del conjunto previo, se arrasan y se utiliza ese espacio por una comunidad musulmana. Ya hay un uso de ese espacio por parte de la población cordobesa o hispano-musulmana de Córdoba. ¿Y ahora todo esto hacia dónde va encaminado? Pues, como digo, esto es una pieza más de un proyecto mucho más complejo. Nosotros partimos de una información previa, de algunos colegas, de algunas interpretaciones, más o menos erróneas o más o menos bien encaminadas, y nosotros todo esto lo insertamos en la idea de intentar reconstruir cómo evoluciona Córdoba desde las primeras fases en las que se ocupa ese sector, a partir del siglo I aproximadamente después de Cristo, cómo es el momento clave, que es el momento en el que ahí se instala un gran complejo urbano, que nosotros vinculamos con la figura del obispo, lo que sucede en la inmensa mayoría de las ciudades hispanas, que es la construcción de un complejo episcopal. Ya lo habían dicho algunos investigadores, pero nosotros estamos incidiendo en esa idea y superando un poco planteamientos más limitados, y también lo que queremos es ver cómo evoluciona eso, cómo hay una continuidad en el uso religioso por una parte y civil por otra de ese espacio durante toda la Edad Media. Sobre la mezquita, o sobre el complejo episcopal se construye la mezquita, sobre la mezquita se construye la catedral, y sobre el sector civil se construye el alcázar islámico, y sobre una parte del alcázar islámico se construye el castillo cristiano, se remodela el castillo cristiano. Quizá Córdoba, por el peso que tiene a lo largo de su historia, sea una de las ciudades donde de manera más clara, con elementos tan evidentes, se pueda ver esa continuidad funcional, que es una continuidad simbólica, es decir, yo me instalo sobre la sede del poder previo que legitima mi autoridad ante la población, ¿no? Y es un tema muy interesante y probablemente para el que Córdoba sirva de referente para otras investigaciones y otras ciudades españolas. Pues vamos a estar muy pendientes de esas investigaciones y, por supuesto, de todo el trabajo que desarrolla su equipo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Encantado.